¿Qué pasa cuando algo en la realidad falla? Personas que inspiran. Historias que no se cuentan en titulares, respuestas que no esperabas. Glitch. El lugar donde la lógica falla. Y las mejores historias comienzan. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Glitch, Rompiendo la Realidad, el video podcast donde nos tomamos un momento para detenernos en las historias que habitan nuestra universidad pública. Porque detrás de cada materia, cada aula y cada proyecto hay personas que hacen de su trabajo una forma de compromiso con el conocimiento y con su comunidad. Dicen que hay personas que no solo cuentan la historia, sino que la encarnan, que la atraviesan, que la escriben sin tinta, con actos, con silencios y con decisiones. Hoy en Glitch, Rompiendo la Realidad, nos damos el lujo de escuchar a una de ellas. La doctora Patricia Sampaoli forma parte de la universidad incluso antes de que la universidad exista. Sí, escucharon bien. En mayo de 1988 comenzaba su recorrido en el Centro de Estudios Terciarios Caleta Olivia, CETCO. Desde allí acompañó el nacimiento, la transformación y el crecimiento de lo que fue primero la Universidad Federal de la Patagonia Austral y hoy es la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Formada en historia, pero también parte de una historia viva, docente, investigadora, gestora institucional, referente académica. Su trabajo ha sido un aporte valiosísimo para la reconstrucción de procesos históricos y para el desarrollo del turismo en el noreste santacruceño. Ocupó múltiples cargos a lo largo de su trayectoria y siempre mantuvo la mirada comprometida con el territorio y el conocimiento. Pero eso no es todo. Nació y creció en Cañadón Seco y desde muy pequeña estuvo ligada a las artes escénicas, actriz, directora, promotora cultural inalcanzable. Es considerada una baluarte del teatro en la ciudad y la región. Quienes la conocen saben que su vida también se dice desde un escenario. Es madre de los mellis, dos profesionales que son su orgullo, y compañera de Rubén, su esposo desde siempre. También hay una dimensión que la atraviesa profundamente, su fe. Patricia es una ferviente y estudiosa cristiana y forma parte de la primera iglesia fundada en la ciudad, de la que sigue siendo miembro activo. Hoy nos acompaña tras haberse jubilado formalmente, pero con la certeza de que su historia en la UMPA no se detiene, porque hay trayectorias que dejan huellas y personas que simplemente no se van. Bienvenida, Patricia, a este glitch que nos permite mirar el pasado con ojos nuevos y entender que lo que parece institución también es carne, memoria y emoción. Bienvenida. Gracias, un abrazo para quienes escuchan el programa y estoy atónita. Con el completo comentario hacia mi persona. ¿Quién es Patricia Sampaoli? Mira, yo creo que básicamente soy un ratón o ratona de biblioteca. Yo creo que eso me marcó desde siempre, desde mi casa paterna, desde estar rodeada de libros. Y bueno, y como ustedes bien dijeron, la fe que encontré siendo una adolescente también me marcó y yo creo que me organizó la vida, ¿no? Porque a lo largo de tantas décadas que uno ya porta, puedo ver la mano de Dios bendiciéndome, sí, en el trabajo, en la familia, en lo que emprendo. Tirábamos una fecha en la presentación, decíamos mayo de 1988, CETCO, sí, o Centro de Estudios Terciarios. Sí. Dato justificado, verificado y aportado por la gente de personal de la universidad, ¿no? Antes que sea la universidad pública y gratuita. ¿Cómo fueron esos inicios? Mira, yo egresé del Centro de Estudios Terciarios como profesora en Historia y Geografía. Me gustaba lo literario, pero no se abrió esa carrera, entonces hice Historia y Geografía. Antes yo había comenzado profesorado preescolar, pero mis tíos de Italia me mandaron a buscar y me pasé 3 meses en Italia y perdí el segundo cuatrimestre, entonces tenía que empezar de nuevo. Y cuando allá vi tantas maravillas que las había leído, las había visto en fotos y en películas, dije, no, yo tengo que saber más acerca de esto, y por eso me enganché con historia. Y ahí empecé este recorrido. Cuando egreso del terciario, esperé unos años. Dije, no, primero me tengo que foguear, porque cuando uno egresa de cualquier cosa, es como que le falta todo el mundo de la experiencia, ¿no? Te recibís enseguidita de la vieja porque la vieja de historia en el secundario, seguro, no importa que tengas 20 y pocos años. Entonces esperé 5 años
para anotarme en el Centro de Estudios Terciarios, que justo estaban convocando a profesores de historia y de geografía para las carreras, y entonces en el 88 empecé a dar unas cuantas materias. Yo cuando me pongo a pensar todas las materias que di en ese terciario. Y después pasó lo que nos ocurrió a todos los que teníamos un título de pregraduación, digamos, que no éramos universitarios, que cuando se transforma la universidad en universidad nacional, porque hasta la federal podíamos, Sí. pero cuando se transforma en nacional teníamos que hacer ese trayecto para tener el título universitario. Y entonces lo hago ahí, pero elijo historia, ya no porque yo era en historia y geografía, elijo la historia. Y ahí empezó el camino, digamos, dentro de la universidad, bien con todos los chiches, digamos, ¿no? Como Y en, tenía que ser. y en ese fogueo que decías, Patricia, y en esa preparación, ¿cuál es el momento clave que hace que te definas por la docencia? Mira, yo en realidad empecé a estudiar docencia porque me interesaba el tema. Ujú. No me parecía que me iba a gustar enseñar, pero me di cuenta que me apasionaba enseñar. Me di cuenta que me encantaba que mis alumnos nunca salgan del aula igual que como entraron. Es decir, algo hay que dejarles. Y después a mí me ayudó también en el Lugones a ser profesora de teatro, porque yo tuve ahí un elenco hermoso de teatro de adolescentes que íbamos a los festivales en Truncado y nos movíamos de acá para allá. Y esa formación previa que yo tenía desde mi adolescencia en teatro me ayudó a mí en mi profesión docente, porque dar clases es una puesta en escena. Entonces eso yo ya lo tenía, ¿no? Además de la cuestión de la dicción, no sé, de la voz, de la impostación, de que te escuchen sin gritar, y después hay otra cosa que hay que tener, que es como una presencia, que me parece que eso es algo natural, ¿no? Sí. Eso no lo podés forzar. ¿Viste? Eso como que no te pasan por arriba los pibes. No te pueden, vos no sabés por qué es que no, pero uno sabe cómo actuar en las condiciones que se presentan. Y debo decir con mucha satisfacción que jamás tuve problemas con los alumnos, porque el que encontraba como más revueltosito, yo me daba cuenta que algo le estaba pasando. Entonces podía ir por esos caminos y nunca confrontarlo, porque vos confrontás a alguien y no logras nada en realidad, vas buscando los caminos y a mí me dio siempre mucha satisfacción enseñar. Después la universidad fue otra cosa porque ya estabas con gente grande, gente formada en líneas generales, es otra historia, digamos, enseñar en la universidad. Pero el secundario es un enorme desafío y cuando lo podés llevar bien es muy gratificante. En esta mirada hacia atrás, digamos, ¿qué es lo primero o qué imagen o recuerdo se te viene en estos inicios tuyos en la universidad? En la universidad. Bueno, una cosa que siempre me gustó es ese ambiente más íntimo de trabajo, ¿no? En que no somos solamente, personas, pero quiero decirte, no como números solamente, sino que conocés, claro. Que vos los conocés, sí. Que vos los conocés, para bien y para mal, los conocés, uno ya sabe con quiénes están. No, pero me gustaba eso porque había en nuestros comienzos, muchas luchas, mucha unidad, mucho trabajo para que se transforme en universidad. Mucha preparación también, porque me acuerdo que asistíamos a cursos formidables de preparación como docentes, porque vos podés ser licenciado, podés ser ingeniero, pero si vos no sos profesor, no tenés herramientas. Por eso uno dice, este ingeniero sabe un montón, pero no sabe enseñar, porque no tiene las herramientas. Entonces me gustó mucho ese proceso así de para todos, formar didácticamente, porque era necesario, me acuerdo en esos primeros años. Y esos cursos me encantaron porque nos hicieron unirnos más, por ejemplo. Ahí empezó mi amistad con Ana María Ibarroule, que la tengo que nombrar, con Rogelio Arnaudo, por ejemplo, que era un psicólogo que vos lo veías allá alejado, pero éramos un equipo. Entonces ahí te empezás a conocer más, porque para hacer los trabajos ibas a la casa de uno, venían a tu casa, y eso también te acerca y te ayuda a construir, porque vas primero construyendo una visión y después buscando en conjunto y cómo lograr esos objetivos, esas metas que vos ves que son necesarias y que te has planteado justamente por analizar en conjunto. Así que esa parte me parece que me marcó mucho. Y bueno, y después
digamos, ocurrieron muchas cosas interesantes. Por ejemplo, se dio el 5º centenario del descubrimiento de América, en 1992, por ejemplo, con muchas actividades que hacíamos. Todavía no éramos universidad, creo que éramos federal ya en el 92. Y yo me acuerdo que yo en esa época justo estaba embarazada, así que tengo infinitas historias también de ir de acá para allá y de no poder hacer ciertas cosas. Y bueno, eso también. O sea que mi vida, digamos, fue acompañando y entretejiéndose con la universidad permanentemente. Y bueno, y mis hijos crecieron así también, mamá, y la umpa, y la umpa, y la umpa, y la umpa, y la umpa. Cosa que iban ellos también, así que sí, realmente, eso creo que lo destaco también en mi vida profesional. ¿Sí? Decíamos que hace muy poquito tiempo pasaste al disfrute o al goce de la vida o la instancia jubilatoria o a la etapa de jubilada, pero hasta hace muy poquito tiempo eras la directora de uno de los equipos de investigación más antiguos en vigencia que tiene la unidad académica Caleta Olivia. ¿Sos consciente del aporte que en varios tramos, pero a mí hay uno que me llamó siempre mucho la atención, y es esto de haber sido un aporte más que importante para la identidad del noreste santacruceño, si hablamos de turismo y hablamos también de patrimonio, si hablamos de historia, porque fue empezar a contar cosas que estaban al alcance de la mano o que a muchos le parecía que sucedían en otros lugares, con esto de quiénes eran o de dónde provenían aquellos primeros habitantes de la región. ¿Cuánto hay en el pensamiento y en la reflexión sobre la importancia de lo hecho? Mira, lo primero, y que yo destaco porque es maravilloso, es que en eso gravitó la amistad. Porque éramos 3 amigas, Alicia Tagliorete, especialista en turismo, Ana María Ibarroble, arquitecta, y yo, profe de historia. Y dijimos, ¿qué podemos hacer las 3? Donde nuestras 3, digamos, especialidades confluyan y patrimonio cultural, porque el patrimonio cultural lo atraviesa todo, el material. Entonces ahí empezamos. Y justamente en esa época se cumplía el centenario de Caleta Olivia, hablamos del año 2000, al año siguiente estábamos todos fervorosamente detrás de, no sé, ¿se acuerdan de la torta de no sé cuánto? Sí, de los 100 metros, ¿no? No, yo pero llegué yo sí, era chiquita, ¿no? Bueno, hace más de 20 años. Y entonces dijimos, hay algo en este centenario que no tiene fuerza, porque siempre, sobre todo cuando se habla de Caleta, se hablaba del boom petrolero, de toda la migración, digamos, del noroeste, bueno, porque ahí realmente se produjo el florecimiento de Caleta Olivia, porque antes era un pequeño villorrio, no alcanzaban a 100 personas, muy poca gente. Entonces dijimos, tendríamos que mirar ese mundo rural. Porque un mundo rural que no te dejó ni teatro español, ni sociedad de socorros mutuos, ni ninguna de esas cosas. Digo, ¿qué pasó ahí? Sigue siendo una gran incógnita. Y dijimos, vamos a ver, porque ese mundo rural estaba como solapado en toda esa otra vorágine industrial. Y dijimos, bueno, vamos a buscar el patrimonio en las estancias. Y era una época conflictiva a nivel nacional, ¿se acuerdan? Un desastre en esa época. Entonces, buscar si nosotros desde el turismo podemos darles algunas pautas para que pudieran su producción orientarla hacia otro lado, más allá de lo lanar, de lo propio de los establecimientos ganaderos. Entonces empezamos a buscar en las estancias primero su historia. A mí me interesaba rescatarla, y sobre todo a través de la oralidad. A Ana, a través digamos, de las edificaciones, de ese mundo rural, de todo lo que era, digamos, con elementos telúricos o no, qué venía de Europa, todo eso que pudimos reflexionar en las distintas estancias. Y Alicia, pensando en su potencial, en qué se podía hacer, qué recorridos podía haber, cómo anclado en toda la información que nosotros recolectábamos podíamos tener una propuesta diferente, económica, para presentar a los dueños de esas estancias. Y cuando teníamos una directora, porque ninguno de nosotros en esa época podía dirigir nada a nivel, digamos, sistema nacional de universidades, convocamos a la arquitecta Liliana Lolich del Comahue, y ella fue nuestra primera directora. Yo me acuerdo que nos tenía los saltos, pero estuvo muy bien, porque aprendimos un montón y después pudimos dirigir nosotras, ¿no? Eso es unos años después.
Entonces trabajamos con ella todo eso de rescate de ese mundo rural. Y cuando ella nos decía, bueno, a ver, ¿qué criterios van a tener para seleccionar las estancias? Y el criterio nuestro era el que nos abría la tranquera. No era muy científico, Claro. pero es la realidad. Y entonces lo que sí hicimos, bueno, que sí, en el marco de la estepa del Golfo San Jorge, así geográficamente, pero la verdad era que era quien nos abría la tranquera. Y ahí Pero creo no era yo, una categoría válida, digamos. era un poco retomada de los pelos, casi no la decíamos, pero era así. Y ahí creo que tuvo fuerza el haber sido yo del lugar, porque Alicia, oriunda de provincia de Buenos Aires, que vivía en Puerto Madryn. Ana, también oriunda, digamos, del norte, que venía de Bahía Blanca, si no me equivoco, pero ella creo que nació por ahí, Bahía Blanca, Río Negro, ya no me acuerdo bien. Y que había venido en los años 70, y Tagliorete no había venido nunca a vivir acá. Entonces yo, que desde que nací debo decir que nací en Comodoro Rivadavia, Ajá. porque en Cañadón, bueno, todavía no estaban dadas las condiciones, soy bastante vieja. Mi mamá y mi papá se fueron los dos y volvimos los tres a Comodoro, y después volví a los 5 días a Cañadón, por eso digo que soy de Cañadón. Entonces toda esta gente de ese mundo rural que rodeaba Cañadón, que rodeaba Caleta, conocía a mi papá. Entonces mi apellido me ayudó, porque que tu papá tal cosa, tal otra, y así, y entonces iban abriendo las tranqueras. Mira, no es muy científico, pero da cuenta de los procesos que son necesarios y que están dentro de lo que es investigar, porque son realidades, ¿no? Realidades que se aprovechan, sin ninguna duda. Desde aquel profesorado de joven, después haciendo esta instancia complementaria ya como título universitario, atravesaste una continuidad que prácticamente uno desde que te conoce siempre fue ligada al estudio y a la constante formación. Maestría, últimamente el doctorado. ¿Cómo ha sido ese camino y qué te llevó en lo personal a ir avanzando con tu formación y estos títulos? Bueno, siempre me gustó estudiar. Investigar me apasiona, porque yo creo que un investigador primero es un apasionado, después tiene todas las herramientas, lo teórico, lo que vos quieras, lo metodológico, pero es algo que te gusta mucho, te gusta preguntarte cosas y buscar cómo responderlas. Entonces el desafío fue en el año 2000 esa maestría que hacía nuestra UMPA con la Universidad Nacional de Mar del Plata. Entonces fue una maestría estupenda, porque eran nuestros profesores, eran, no sé, de las universidades de Francia, de Italia, de España. Tuvimos excelentes docentes. Y uno de ellos, el de la Universidad de Venecia, que fue mi director, Giovanni Levi, es uno de los padres de la historia oral, es un pope absoluto, además una persona sencilla, bueno, muy cercana. Entonces, lo que a mí me costó un montón, y esto lo voy a decir porque soy mujer y soy esposa y soy madre. Y cuando vos te planteas tu profesión, el primer lugar lo suele tener el hogar. Eso me llevó a estar muchísimos años para sacar mi maestría, porque fui priorizando, y creo que no me equivoqué cuando veo el resultado. Mirando hacia atrás digo, bueno, creo que hice lo correcto. Así que hacer esa maestría me llevó muchos años. Y después escribir la tesis, martiricé a mi familia como 4 o 5 años, si no más, que tengo que escribir, que no voy a ir porque tengo que escribir, y todo le con la tesis. Bueno, después de eso, cuando decido, bueno, ya me estoy por jubilar, digamos, esperé 6 años que la provincia me diera los certificados que me tenía que dar, incluida la pandemia, que bueno, eso fue retrasando todo. Entonces ahí me dije, bueno, entonces voy a hacer el doctorado, porque ya que me sigo quedando, y también el trabajo final no es una cosa nueva, sino que es amalgamar toda esa trayectoria, todos esos cabos sueltos, hacer un trabajo final. Y entonces lo encaré de esa manera. Volvió a ser mi director Giovanni Levi. También tuve una codirectora de la Universidad de Mar del Plata. En el caso de la maestría, mi codirectora fue Alicia Tagliorete, porque primero era Susana Torres, que falleció, excelente persona y amiga y profesional, y quedó Alicia Tagliorete, eso no lo había dicho. Bueno, volviendo a esto del doctorado, entonces sí lo hice como por un tubo, les digo, páfate, porque hay que tener
la experiencia previa. Cuando vos totalmente. hiciste ese camino, después vas sobre rieles. Así que, bueno, diré que nada es imposible. Sin caer en las cuestiones Sí. políticas que obviamente ayornan este tiempo y el contexto es bastante particular y muchos tenemos opiniones al respecto, me interesa una reflexión sobre tu vida de la mano de la universidad pública. A ver, ¿vos decís políticamente o cómo? En tu vida personal, Ah. de todos los logros, están Ajá. todos atados de en cierta manera Sí, a no, la no. universidad y la educación pública. Mi profesión está en el marco de la UMPA prácticamente en un 100%, porque yo comencé mi carrera docente en el año 83 y la concluí en el 2004, que fue la última vez que di clases en el secundario. Y ya me quedé con una completa en la universidad. Ya no volví a tener ese contacto que me interesaba igual bastante con el secundario, para ver las realidades que son tan distintas, ¿no? Así que sí, yo creo que, digamos, toda mi historia profesional está 100% ligada a la universidad. Sí. ¿Alguna vez te planteaste abandonar lo que estabas haciendo? No, jamás. No, jamás. Creo que al principio una de las cosas que puedo decirle a los colegas nuevos, uno va buscando en las asignaturas que te tocan, en las temáticas de investigación, y vas saltando un poquito de acá para allá hasta que das con tu nicho, digamos, con el lugar ese, que es una fortuna encontrarlo. Y a partir de ahí sí vas construyendo. A mí se me dio, yo en el año 99 ya empecé a ser investigadora, con un proyecto de Susana Torres referido a la inmigración en Patagonia, distinto de lo que después fue Sí. el patrimonio cultural. Después estuve en otros proyectos que tenían que ver con lo prehistórico, con un trabajo que se estaba haciendo con los tehuelches. Entonces me sumé con la doctora Alicia Castro. Me sumé con un protocolo distinto. Yo lo que propuse dentro de ese marco era ver qué apellidos o qué descendientes había en la sociedad actual, en el norte de Santa Cruz, en las zonas que están más cercanas, digamos, a nuestra universidad. Y entonces pude hacer un trabajo referido, digamos, a eso, a mirar más bien desde lo histórico, porque yo decía desde lo prehistórico. Entonces se me ocurrió trabajar eso. Y así fuimos yendo hasta este encuentro que les conté de las 3 amigas que Sí. desembarcamos en el patrimonio cultural. Pero siempre al principio no estás muy seguro de qué vas a hacer, porque te vas sumando, como sos nuevo, te vas sumando a los proyectos así de otros y vas viendo hasta que te llega tu tiempo. Y en el caso particular mío y del equipo que integro, nosotros pudimos hacer algo con este equipo de patrimonio y turismo, porque dábamos clases en las carreras de turismo, que también me terminaron de orientar en lo que es el patrimonio. Hacíamos extensión y hacíamos vinculación también referida al patrimonio, y teníamos el proyecto de investigación vinculado al patrimonio. Entonces me di cuenta particularmente que eran 3 patas a full con eso, y creamos el área de patrimonio cultural regional. Esa área de patrimonio cultural regional, pasaron los años, y cuando cambia la estructura de la universidad y pasamos a tener escuelas y pasamos a tener institutos, era un área que había quedado boyando en la nada, porque digamos, ¿de qué iba a depender? De que estaba como ahí en ningún lado. Pero seguíamos trabajando en ella y seguíamos nombrándola y seguíamos yendo y viniendo con ese potencial que teníamos ahí dentro del área. Y finalmente se pudo transformar el año pasado en un centro de estudios del patrimonio cultural regional, que es que depende del ISIC, del Instituto de Identidad, Comunicación Cultura, y Identidad y Cultura Comunicación. primero, Cultura, Identidad y Comunicación. Y bueno, ya está, digamos, conformado, y siempre seguimos trabajando sobre él en las 3 patas de la universidad, ¿no? ¿Cuándo y cómo nació tu amor, cosa que está muy vigente hoy, el teatro? Mira, el teatro es también la historia de mi vida, porque en el año 1975, fíjate vos,
en marzo de ese año, fallece mi papá. Yo tenía 16 años. Y justo llega a Cañadón Seco una familia, él ingeniero, perteneciente a una de esas empresas internacionales, y su señora, que era una extraordinaria mujer, egresada del Conservatorio de Artes Dramáticas de Montevideo, uruguaya, que había hecho posgrados en Bulgaria de cinematografía y que era esposa y madre en ese momento, pero no lo resistió y dijo, acá hay que hacer algo. Y cuando ella iba al club y nos veía que íbamos al cine, te debo decir que crecí en una comunidad que además de muchos libros, en mi casa había mucho cine. Nosotros éramos adictos al cine con mi hermano y con nuestros amigos de nuestra edad. Nos veía deambular por el club de Cañadón. Y entonces dijo, voy a armar un grupo. Y eso fue lo que hizo, nos convocó a todos los que veía ahí dispersos, pero no solo a los jóvenes, ahí andaba Jorge Montoya, no solo a los jóvenes, sino que también a gente grande que le interesara. Y empezó a trabajar con nosotros en talleres de teatro y demás, y nos fue preparando para dar una obra, que es una obra extraordinaria, llena de personajes, no sé si yo la dirigiría alguna vez, Narcisa Garay, Mujer para llorar, de Juan Carlos Guiano. Era como un drama un poco, no me sale ahora, tragicómico, rioplatense. Entonces estaban las personas re grandes de Cañadón, los otros, bueno, de distintas edades y todos los pibes que estábamos ahí. Y el 7 de diciembre, que es la fecha que nosotros tomamos para los 50 años de Casa de Teatro Patagonia, aunque empezamos a trabajar en abril, fíjate vos, o sea, yo en abril nomás empecé a hacer teatro. Y bueno, que se cumplieron ahora esos 50 años. Y yo me di cuenta que el teatro termina de formar tu personalidad, ¿no? O sea, yo era una persona bastante tímida, muy de puertas para adentro, ¿no? Y vos con el teatro te vas conociendo. Y yo creo que me fue formando para todas las vicisitudes de la vida. Vos me decís, vos tenés que hablar de tal cosa, yo voy, vos me decías, tal cosa, salió esto bien, cuando me tienen que filmar no lo repetimos, sino, y te lo vuelvo a hacer entregada, entregada, me formó para entregarme en esos asuntos que viste que están vinculados con la expresión, con la comunicación. Y además hay otra cosa que tiene el teatro, que con tus compañeros se crea un vínculo muy importante, que no sé si se logra en otros aspectos. Y una cosa que yo reconozco también, que dentro de ese ámbito nos abrazamos mucho, que el abrazo es algo que hace falta siempre, ¿vieron? Pero siempre se da la oportunidad que te saludas, que estás ensayando, que no te ves, que venís, o cuando diste la obra, después viste la algarabía, después de salir del trance y todo eso, bueno, digamos que se forman relaciones muy, muy, muy cálidas y estás mucho en la vida del otro. Sí. El otro día comentaba, porque yo tengo un grupo de teatro leído, virtual diré, porque sus integrantes están en España, en Mendoza, en La Plata, bueno, por todos lados nos encontramos una vez por semana desde hace años, desde la pandemia. Lo que yo les contaba es que uno de los ejercicios que se suelen hacer en teatro, porque vos tenés que confiar a tu compañero, porque cuando vos estás frente al público y alguno se olvida de algo, la gente no se tiene que dar cuenta. Cualquiera de los que estamos ahí tenemos que salir a la defensa y hay que estar así, así, así. Y hay que ser muy considerado. Entonces uno de los ejercicios, mirá lo que era, desde el escenario, vos estabas en el escenario y todos tus compañeros abajo del escenario, vos te tenías que tirar. Éramos todos flacos, menos mal. Entonces, y los otros te tenían que agarrar. Los otros tenían la responsabilidad de agarrarte, pues si no te matabas. Y con los ojos cerrados. Y vos te tenías que... ¿Sabes cómo costaba hacer eso? Sí. Te costaba un montón, pero te ayudaba como a liberarte de esos miedos que te agarran. No, realmente aconsejo el teatro a todos, a todas las edades. Y de niño mejor, porque te afloran incluso los talentos dormidos, ¿no? Es así, sí. Patricia, cuando te presentamos y bueno, descubriendo un poco en la entrevista que sos docente, investigadora, actriz, ¿cómo conviven todas estas identidades? No me doy ni cuenta. Están ahí bullendo y salen cuando es necesario, debe ser eso, ¿no? Porque ¿Crees que hay más? ¿Crees que hay más? A ver, y sí, no sé, pero todas estas que vos nombrás tienen que ver con la pasión, con la imaginación,
con la inteligencia para resolver cuestiones, ¿no? O sea que está todo ahí, todo junto y es lo que uno es. Y fíjate que uno no se da cuenta de lo que uno es. Los demás, como que Sí, lo te ven definen los demás, Te parece. definen, yo creo que sí, que te definen los demás, ¿no? Yo lo que sí me di cuenta con los años que me tengo que cuidar es que soy muy exigente. Pero yo siempre decía, soy exigente conmigo, puedo ser exigente con los demás. Pero ojo, eso Claro. no puede ser, ¿viste? No, no. Entonces frenate, Patricia, Los demás frenate, no son uno. frenate, Patricia. Y yo dije, no, me tengo que jubilar porque si no voy a ser persona no grata. Entonces digo, no, me voy a tomar con calma y les diré que jubilarse es genial. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Oh, bueno, yo creo que es central, ¿ves? Eso sí es central. Como decías ahí, que vos de estas cosas sabés. Lo interesante es que no son términos medios. ¿Es o no es? Y yo creo que, si bien, mira, es así. Yo primero nací en un ambiente católico, me confirmé, me bauticé, hice la comunión, me confirmé. Yo tenía un hambre particular de Dios. Me acuerdo que una vez había venido un obispo y me tuve que agachar y besarle el anillo. Y eso a mí me sonó de raro, viste que nos tenían así. Me parecía que eso no tenía que ver con Jesús. Y teníamos una vecina que era evangélica. Y yo empecé a escucharla a ella. Empecé a dar cuenta que había otra cosa más allá de los rituales. Una cosa personal, absolutamente personal. Y así yo entendí el camino ese de que hay que aceptar a Jesús como tu Salvador. Cuando vos lo invitas a venir a tu vida, algo cambia. Y alguien te da una perspectiva diferente. Y les digo que lo pude comprobar en mi vida. Realmente lo pude comprobar en mi vida. Y uno tiene una mirada distinta. Y cuando vos trabajás en un ambiente así universitario, un ambiente científico y demás, no te vas a poner a defender si en serio de una costilla sacó a Eva, ¿viste? Porque te metes en un berenjenal del mundo, que de en la 7 humanidad. días que me está dando calor. Bueno, pero hay otra cosa, es la vida cotidiana, es el entender ese mensaje del evangelio, entender de que la clave es el amor, que hay muchas cosas que son muy profundas y que tienen que ver con lo cotidiano de la vida, en cómo sos. Y a ver, ¿cómo es? Entonces uno no anda confrontando, al menos si a mí me preguntan y a mí me dicen, yo digo lo que pienso, digo lo que soy, pero digamos no puedo andar, vos tenés que esto o que lo otro, porque son cosas muy personales. Pero me parece que también más fuerte que las palabras hablan cómo es uno, cómo es tu familia, cómo son tus hijos, porque en eso vos ves qué pasa con esta gente. Y yo creo que pasa por ahí. A veces he tenido algunas luchas porque hay gente que desprecia estas cuestiones, pero bueno, uno las toma como que son parte de la vida, cada uno va creyendo lo que quiere creer. Yo tampoco me voy a poner a hablar de idolatría, por ejemplo. Bueno, voy a dejarlo ahí. Ahora en esta etapa de tu vida Sí. jubilada, digamos, ¿qué Sí. pasiones te siguen latiendo, Vos- digamos, o proyectos? Que son las de siempre, solo que ahora les puedo dedicar más tiempo. Esa es la diferencia. Ahora me doy los gustos, como por ejemplo ser parte de una obra de teatro. Ser parte de un elenco te exige muchísimo, te exige compromiso, disciplina, esfuerzo, Sí. un montón de cosas, disponibilidad, acuerdo. Y cuando uno está trabajando no puede comprometerse. Yo por muchos años no hice teatro con Casa de Teatro Patagonia justamente por eso, porque digo, fui educada de tal modo por buenos maestros como esta señora Anatolia de Cañadón Seco y después como Cacho Camino, personas muy disciplinadas, excelentes en sus profesiones referidas al arte dramático, y uno aprendió a ser muy respetuoso de la vida del otro. Vos no podés estar ensayando y después te pasó algo y decís, no puedo seguir, y dejás a los otros que estuvieron meses tratando de sacar adelante una pieza, teniendo que empezar de nuevo con un actor nuevo. Claro. O sea que vos tenés que estar muy, muy seguro para tomar el compromiso de actuar en una obra con
con un elenco, ¿no? Así que creo que ahora puedo dedicarme más a eso. Y después lo literario, que es parte de mi existencia, yo creo que eso es lo básico, porque antes de hacer teatro yo ya escribía y yo ya era, digamos, la literatura me atravesaba de manera, ¿cómo es?, trascendente, digamos. Siempre estoy escribiendo y ahí puedo hacer un comentario vinculado a la universidad, que primero me costó mucho escribir científicamente, porque yo tenía que romper ese molde previo de lo literario. Lo logré y a tal punto que ahora salto, puedo escribirte lo científico y volver a lo mío sin Es que solución, es como manejar otro idioma. claro, sin solución de continuidad, es decir, que puedo saltarlo ya sin hacerme, pero que fue también un ejercicio que tuve que aprender, ¿no? Eso es cierto, sí. Patricia, ha llegado el momento de la pregunta glitch, con A la que ver. vamos a cerrar la hermosísima charla de hoy. Si tuvieras la chance de reescribir una escena de tu vida como si fuera una obra de teatro, ¿cuál sería y cómo la cambiarías? A ver, necesito pensarla. Ok. Cuando miro para atrás casi no tengo cosas para cambiar, al menos de las que han sido mi responsabilidad. Tal vez me gustaría cambiar otras cosas. Por ejemplo, me hubiera gustado que Ana María Ibarroble no se muriera trágicamente, por ejemplo, porque eso nos cortó mucho, no solo a nivel personal, la amistad en sí, sino que el trabajo en la universidad, la necesidad de su presencia para seguir trabajando. Y además era una persona con la que yo podía pensar en voz alta. Nosotras escribíamos un texto, pero con una facilidad las dos juntas te mandábamos un texto científico. Teníamos tema para lo que se te ocurriera. Y fue una ausencia tremenda, digamos, para mí. Yo creo que eso me afectó mucho porque fue inesperado. Fue terrible. Fue realmente terrible porque además su familia para mí es muy importante y esa pérdida que tuvieron ellos de Ana y de su nietito fue una cosa tremenda, ¿no? Así que eso, mira, yo siempre digo, me hubiera gustado tanto que no hubiera ocurrido, ¿no? Y creo que acá te entrelazo mi vida personal con mi vida profesional, ¿no? A través de una situación que, bueno, ajena a mí, pero que me hubiera gustado que fuera diferente, ¿sí? Gracias, Patricia, por abrirnos tu historia, tu corazón y por ser parte de nuestro episodio de hoy. Bueno, gracias a ustedes, gracias Gracias. porque las buenas entrevistas son tan valiosas, porque a veces uno tiene que pasar por algunas que son muy sonsas, muy sosas, pero qué lindo cuando tenés buenos preguntadores. Así que felicitaciones a ustedes, ¿eh? Muchas gracias, Me Patricia. gustó mucho el programa. Sí. Gracias por escucharnos. Esto fue Glitch, una producción entre Radio Vanguardia y el programa de comunicación institucional de la Unidad Académica Caleta Olivia. Nos reencontramos en el próximo episodio para seguir conociendo las historias que nos hacen crecer.